Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. ¿Ya? Bien. Bueno, primero yo quería que me contarais sobre vuestros personajes. ¿Qué es lo que más os llamó la atención de esos personajes? O sea, cuando leéis el guión, de repente, ¿cuál es la primera palabra que os viene a la cabeza que pueda definir a esos personajes? Contravoluntad, por ejemplo. Son la mayor parte de los personajes jóvenes que estaban en esa guerra, que luego en la película estaban en contra de su voluntad, ¿no? No decidieron estar allí por sí mismos. Yo, por ejemplo, lo que tú preguntabas, con mi personaje, una de las cosas que más me llamó la atención es que lo que él pensaba y lo que hace y cómo se comportaba tenía bastante similitud con lo que probablemente hiciera yo en su lugar, ¿no? Y esto creo que cabe destacarlo y me llamó bastante la atención. A mí la verdad es que me gustó que de entrada que fuera un soldado. Me gustó la posibilidad de interpretar a un soldado. Y luego la historia, el contexto en general en el que estaba el personaje fue lo que más me hizo decir, pues sí, quiero hacerlo. Más allá de algo en concreto del personaje, que luego claro que el personaje tiene cosas concretas que fui descubriendo, que me tocaban, que me gustan, pero el hecho de poder participar en contar esta historia, pues es lo que me hizo no tener duda. ¿Qué es lo que más te llamó del personaje? Lo que más te llamó ¿Del personaje? Sí, lo que más me llamó la atención hay del cosas personaje. que te gustaban y tal. La cercanía con la muerte. ¿Y tú? Yo al mío lo que más me gustó, yo soy un gran fanático, colecciono armas, entonces lo que más me gustó, hombre, hacer una película bélica, hacer de un soldado, vamos, eso me pareció como ir al cielo. Y luego de mi personaje me moló mucho esa inocencia que él tiene de, venga, voy a ir a la guerra que me los como vivos, que soy el puto amo. Y como eso no es así, porque a muchos colegas míos que yo conozco a día de hoy les pasa, ¿no? De juega al Call of Duty, venga, yo me meto en el ejército que me los voy a cepillar. No, perdona. Son balas de verdad, son vidas de verdad, tienes que quitar una vida. Cuando le dan a tu colega, es tu colega el que se muere. Entonces todo ese proceso que pasa a mi personaje a mí me pareció flipante, ¿no? El llegar aquí, de la guerra no es nada, y acabar como acaba el pobre, que acaba muy malamente. Yo creo que hay un tema que os une a los tres y en general a todos Si es los que le doy actores mil vueltas. que están implicados Perdóname. en la acción, en la película. Y ese tema es el miedo. ¿Cómo trabajasteis vosotros el miedo? Porque además, como lo estáis definiendo, una de las cosas que es importante en la película es que te transmite un poco lo que tú comentabas. La idea de que en el fondo la mayoría pensamos como esos personajes. O sea, pues, hoy en día no tenemos una cultura bélica, por decirlo así. Mira, tú cuando te ves en Guinea, metido en un río, 7 horas, cuando los propios trabajadores de la película que eran de Guinea te dicen que no se meterían ahí ni de broma, y te ves ahí metido con tus compañeros, yo creo que es que no tienes ni que interpretar el miedo, ya lo tienes dentro de ti, ¿no? Con el agua está aquí. O sea... Luego la historia te lo da todo. O sea, para un actor el texto, la historia que está actuando es todo. Es difícil confiar, pero realmente si confías, la historia te lleva. Entonces, en esta historia, con todo el miedo que tuvieron que pasar y con toda la necesidad que tuvieron que pasar no es que esté incondicional, o sea, o que lo pasaron seguro. Lo que no sabemos es cuánto, la envergadura, ni cómo fue eso. Pero si confías y te dejas llevar un poco por la historia, confías en que estás contando esa historia, en que estás encarnando a esa persona, inevitablemente pues esos sentimientos aparecen. Hay días que mejor, días que peor, días que más, días que menos, pero está presente todo el rato, como tú bien dices. Después, tú tienes un trabajo para mí el más complicado, Patrick, porque eres la voz de la razón, pero desde una postura que en principio podría parecer que es cobarde. Sí, por supuesto. Y en realidad durante toda la película eres la voz de la razón. En el fondo, como comentábamos antes, el público de hoy en día probablemente se identifica más, sobre todo con tus frases finales, porque en realidad es, conociendo lo que ocurrió después, es la voz de la razón. Entonces, ¿cómo trabajaste tú esa ambigüedad del personaje, que en principio puede parecer alguien que simplemente actúa por cobardía y después acaba convirtiéndose un poco en una voz de sensatez dentro de toda esa locura que se monta allí?
Bueno, realmente ese era uno de los miedos que tenía yo con mi personaje, ¿no? Que pareciera un cobarde o que el espectador pensara que es un cobarde, ¿no? Pero luego realmente tú, metiéndote en la piel del personaje, intentando entender que esta persona estaba allí en contra de su voluntad y que él no quería formar parte de eso, ni estaba a favor de esos ideales, ni de España, ni quería luchar por que 4 tipos hubieran firmado unos papeles y se hubieran hecho ricos, ¿no? Y luego eso era lo que más me motivaba al final del personaje y lo que me gustaba de él, ¿no? Que era la voz de la razón y estaba más adelantado a su tiempo que muchos de ellos que sí creían en eso, a lo que llamaban patria o por lo que creían que estaban luchando, ¿no? Y después, andando el tiempo, esta película da la sensación de que podría convertirse como una especie de apunte de relevo generacional en cuanto a actores españoles. Porque hay gente muy veterana, de mucho peso, y hay gente más joven que está claramente pidiendo paso dentro del conjunto de lo que es un reparto muy amplio. Entonces, ¿cómo veis ese equilibrio? ¿Qué esperáis vosotros del cine español? Creo que os ha tocado vivir una época dulce donde podéis, como tú decías, hacer una película bélica, cosa que antes era impensable, una película histórica con la envergadura de producción que eso supone. ¿Cómo habéis visto esto? ¿Cómo veis el futuro del cine español? Teniendo en cuenta esta idea como de qué va a pasar a partir de ahora con el tipo de producciones. Este es un buen año para el cine español, se ha hecho mucho policíaco, la gente está respondiendo. ¿Cómo veis eso? ¿Tú cómo lo ves, Patricio? No, yo espero que esta película sirva de aliciente para otras producciones y para que las cadenas empiecen a invertir en este tipo de cine histórico y que cuentan nuestros hechos. Y con respecto, bueno, me enorgullece formar parte de esta película junto a estos actores y yo lo que simplemente espero es poder seguir trabajando de esto y poder seguir formando parte del cine español. A mí la verdad que sí me motiva mucho que, como bien dices, se está haciendo cada vez mejor cine y eso es muy motivante, ver que entras y que cada vez se está haciendo algo mejor, que cada vez es más lo que a uno le gustaría hacer. Eso motiva. En cuanto a lo otro, hay una diferencia entre los jóvenes y los veteranos en la película. Lo de los veteranos está claro, son hechos, son todas las películas que han hecho, todos los trabajos que han hecho. Nosotros tenemos cosas hechas, cada uno lo suyo, pero todavía tenemos todo por hacer. Y ahí ya el futuro dirá y no se sabe. Y hay muchísima más gente joven también que es muy buena y que está haciendo cosas muy buenas. Entonces, quién sabe, yo qué sé. Por lo pronto vamos a estrenar esta película, que sí que nos enorgullece estar en esta película y es lo que nos comemos hoy porque es lo de hoy y lo de mañana, pues quién sabe. Ya vendrá. Ya vendrá. Si viene. Exactamente. Algo vendrá, no sabemos el qué, pero algo vendrá. Bueno, y la última, película favorita del género bélico. Solo el título, con eso me vale. ¿Tiene que ser película? ¿O serie? ¿No vale un documental? También. Es que hay uno cojonudo, como los espárragos. ¿Cómo se llama? McCullin. Cada un fotógrafo de guerra maravilloso. Sí, lo he visto. ¡Buah! Lo he visto en Netflix. ¡Buah! Brutalidad. Yo te diría La chaqueta metálica y Platón. Que suena mucho también, hay mucho de Platoon. Sí. A mí me gusta mucho El cazador. El cazador, también hay cosas del cazador. Que esto es muy Vietnam. Es que es muy Vietnam, es muy Vietnam. Bueno, y por supuesto, La delgada línea roja. Sí, eso, que la vimos juntos. La delgada línea roja también, sí. Para el director era una película que bueno, tenía mucho que ver con esta, porque cuenta la guerra desde la perspectiva humana, ¿no? desde el dolor humano, y la vimos todos juntos antes de hacerla. Luego, a mí me gusta mucho una película de guerra que no tiene nada que ver, que se llama Disparando a perros, que va no es de guerra, más bien de genocidio, es del genocidio que hubo en Ruanda a principios de los 90, y es una película que está muy bien, que lo cuentan muy bien. Disparando perros. Pues nada, Shooting Dogs. gracias por estos consejos y A ti. mucha suerte con todo lo que venga.